buenos días, soy Rubén Fidalgo y mi único parecido con Kirk Douglas es que él protagonizó Espartaco y yo hoy me estoy enfrentando al gladiador de Jeep. Aunque bueno, con la niebla que tenemos hoy, lo más probable es que aparezca Sigourney Weaver con algún gorrilla de la mano por alguno de estos caminos. En fin, hechos estos chistes cinematográficos, vamos a hablar hoy del pick-up de Jeep. Un coche que vale más de 20.000 euros más que su rival más caro. Y bueno, vamos a ver si es cierto eso de que cuanto más caro, mejor es el coche. Los pick-up están de moda y Jeep ha hecho un pick-up a partir de Wrangler y le ha llamado Gladiator. La verdad es que se toma como base al Jeep Wrangler Unlimited y a sus 4,6, 4,7 metros de longitud le añaden otro metro más para la caja de carga. Como veis, el frontal es exactamente igual que el de cualquier Jeep Wrangler, con las características 7 lamas verticales, estos faros redondos que tienen un guiño a la época militar de Jeep, con esta rendija horizontal y que antiguamente se utilizaba para apantallar los faros y que la aviación no viese tanto las luces de los vehículos militares. Las luces diurnas, este parachoques tan prominente y un detalle que me llama la atención es que tenemos aquí esta cámara frontal con un surtidor de agua para limpiarla de las salpicaduras y poder seguir viendo el camino. Por lo demás, como digo, es un Wrangler en toda regla. Tenemos esta toma de aire aquí para refrigerar la mecánica. Se trata de un V6 de 3 litros con 264 caballos que empuja una barbaridad, tiene 600 Nm de par y esto la verdad es que si hay adherencia se sube por las paredes. En esta vista lateral es donde queda patente la enorme longitud del Jeep Gladiator. De hecho son 5,7 metros, eso significa que este coche es 40 centímetros más largo que por ejemplo una Ford Ranger, que ya no se queda manca, una Toyota Hilux, un Mitsubishi L200, un Nissan Navara, que todos andan en el entorno de los 4,3 metros. Este se nos va, perdón, de los 5,3 metros. Este se nos va hasta los 5,7. Un Jeep Wrangler Unlimited llegaría aproximadamente hasta aquí. Si os fijáis, han tenido que alargar bastante la distancia entre ejes y también el voladizo trasero. Y esto me va a penalizar el ángulo de salida. Este ángulo de aquí va a ser de solamente unos 19 grados, 18 grados y medio, ¿de acuerdo? Este ángulo que forma con el ángulo de salida. Y también, aunque tiene una altura libre al suelo de 25 centímetros, que esos son 2 centímetros más que por ejemplo en un Ford Ranger, también el ángulo ventral va a salir penalizado por la enorme distancia que tenemos entre ejes. Sin embargo, el ángulo de ataque va a ser el mejor del mercado. Tenemos 41 grados de ángulo de ataque, gracias a que, como os fijáis, el eje delantero prácticamente está fuera de la carrocería del Gladiator. En cuanto a los acabados y el diseño del coche, la verdad es que es súper llamativo. La gente se queda mirando para él, es un coche que llama muchísimo la atención y además tiene la peculiaridad de que podemos desmontar el techo y es el único pick-up descapotable que hay en el mercado. Eso sí, 73.300 euracos. En la vista trasera es donde los pick-ups son menos originales porque están muy condicionados por la necesidad de dejar una caja de carga lo suficientemente amplia. Sin embargo, aquí en Jeep, pues bueno, han conseguido una estética bastante original con los pilotos del Wrangler que, bueno, la verdad es que también están bastante expuestos a golpes, pero bueno, por lo menos esta pieza es bastante robusta. Como veis, son de tecnología LED, lo mismo que los faros delanteros son full LED, además con una iluminación bastante buena. Y un detalle que me ha gustado mucho es que el portón trasero tiene un amortiguador para que no se caiga de golpe. Un detalle interesante y que no he encontrado en ningún otro pick-up. Por supuesto, algo muy importante en una pick-up es la caja de carga. Y aquí, aunque antes os decía
que el Jeep Gladiator es el más grande de los pickups que se comercializan en nuestro mercado. Sin embargo, la caja no es de las más grandes y sobre todo tampoco el peso. Mientras que tenemos un Toyota Hilux, un Ford Ranger o un Mitsubishi L200 que andan en el entorno de la tonelada de carga admisible en la caja, en el Gladiator la carga máxima está limitada a unos 650 kilos aproximadamente. En cuanto a las dimensiones, pues bueno, el hecho de que tengamos una carrocería tan característica como la del Wrangler y hayan querido conservar estas aletas que sobresalen con respecto a lo que es el cuerpo principal del vehículo, hacen que la caja sea más estrecha de lo normal. Aquí tengo que sacar la chuleta porque bueno, son bastantes datos. En concreto, esta caja mide 1,44 m de ancho y 1,52 m de largo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una caja de un Jeep Ranger, perdón, del Ford Ranger, sería un poco más corta, 1,48 m de longitud, pero más ancha, 1,54 m de ancho, es decir, tiene algo más de volumen y además los pontones laterales también son más altos. En el Hilux estaríamos hablando, en el Hilux, perdón, estaríamos hablando de 1,57 m de largo y 1,64 m de ancho de caja, con lo cual tenemos una capacidad pues mucho mayor. Un detalle que sí que me ha gustado, lo repito, es lo de el amortiguador en el portón y también esta cubierta de lona. Ya sé que preferiréis a lo mejor las cubiertas con una persiana metálica, pero esta es más impermeable que las cubiertas metálicas, curiosamente, y aparte de eso ocupa mucho menos espacio. Si os recordáis, en la prueba del Ford Ranger comentaba que la persiana me ocupaba mucho espacio aquí para meter bultos. Como veis, la caja sí que está muy bien protegida, muy bien forrada, de acuerdo con este acabado en goma. Tenemos muchas zonas donde sujetar la carga y, salvo porque por el volumen no es muy grande, la verdad es que sí que está muy bien diseñada. Más detalles interesantes que tenemos en la caja de carga, bueno, pues esta toma de corriente, que ya veis que es de 400 vatios, da para un pequeño taladro o algo similar, y una bastante buena iluminación también de la caja. He hecho en falta a lo mejor una iluminación también en la parte superior. Y para los que desconfiéis de la lona, que os la pueden rajar para robar, por ejemplo, si tenéis herramienta o tal aquí dentro, comentaros que, por desgracia, la seguridad contra el robo en las pickups es uno de los puntos débiles de todas, no solamente de las que tienen este acabado de lona, también las de persiana son bastante fáciles de robar, por desgracia. Al abrir las puertas nos encontramos con un interior de formas, pues bueno, muy angulosas, de estilo bastante retro, estos asientos con los pespuntes en relieve y el acabado. Aunque aquí pone Overland, este es un Launch Edition, que a los 73.300 euros del precio del Overland añade otros casi 5.000 euros más, se va hasta los 79.000 euros prácticamente, a base de un equipamiento específico como el subwoofer, detalles de acabado, etc. Como decía, el salpicadero de estilo retro, todo bastante a mano. En la consola central tenemos las palancas selectoras de la caja de cambios y del mecanismo de tracción, una toma de corriente, los mandos de los elevalunas, los mandos de la climatización y un detalle que no me gusta mucho, que vais a ver ahora cuando ponga el contacto porque suena un gong si tengo la puerta abierta, es que el sistema multimedia tiene unas teclas demasiado pequeñas. Esto es lo que vemos desde el puesto de conducción. Como veis, todos los mandos quedan bastante a mano y en general el diseño y el acabado es bastante bueno. El cuadro de instrumentos, como veis, es de fácil lectura y tenemos una pantalla central digital en la cual, pues bueno, ver bastante información como los ángulos 4x4, la información sobre el control de crucero, consumos, la autonomía, la presión de los neumáticos, etcétera. La verdad es que la instrumentación es bastante completa y, sobre todo, fácil de leer. Lo que os comentaba antes que no me gusta nada es que, si os fijáis, todas las teclas del sistema Uconnect son pequeñísimas, de forma que es imposible acertar con el dedo, sobre todo si vamos en movimiento, si yo lo que quiero es ver alguna de las aplicaciones que tenemos, como por ejemplo pues la cámara trasera o la delantera, o si lo que quiero ver pues son los datos de inclinación y de cómo están la tracción, etcétera. Vamos a esperar un poquito, ya veis que esto es lento.
Y aquí tenemos una información muy completa, tanto de las temperaturas de la transmisión, etcétera, como del estado de la transmisión, si tenemos conectada la tracción total o no, y el ángulo de cabeceo y de balanceo. Bueno, con la altura que tiene, para algunas personas puede ser práctico el estribo, pero la verdad es que para lo que suele servir es para que nos manchemos el pantalón al entrar y salir de él, y bueno, la verdad es que el acceso no es tampoco muy incómodo. Una vez dentro, es fácil conseguir la postura ideal porque tenemos unos asientos con bastantes reglajes y que además son bastante cómodos, y una columna de dirección que se puede regular tanto en altura como en profundidad, con lo cual acabamos teniendo la postura ideal de conducción. Los mandos nos quedan todos bastante a mano y el salpicadero, como vimos antes, tiene un diseño bastante llamativo y atractivo. Antes os decía que el Jeep Gladiator es el único pick-up descapotable. Y bueno, convertirlo en descapotable no es demasiado complicado, basta con soltar estas palancas y, como veis, retiramos el techo y nos queda lo que es el esqueleto del coche. Esta estructura, la parte trasera hay que desatornillarla y nos quedaríamos solamente con esta jaula, y la verdad es que la experiencia de conducción es bastante llamativa así, aunque hoy no está el día para descapotar, la verdad. La puerta trasera, como veis, abre un ángulo prácticamente 90 grados y dentro nos encontramos con unos asientos bastante confortables y un detalle de agradecer, que tenemos salidas de aireación independientes para los pasajeros traseros. Aparte de eso, también tenemos esta ventanilla corredera que también alivia bastante. Entrar en las plazas traseras no supone más inconvenientes que en las plazas delanteras, salvo por un detalle que ha hecho que ya haya roto la cazadora y que os voy a mostrar ahora. Una vez dentro, pues con el asiento delantero colocado para mí, un conductor de 1,85 m, ya veis que aquí detrás no me pegan las piernas por la mínima. Una vez más, tener el coche más largo no significa que tengamos el más espacioso, y lo que os comentaba antes es que este hierro, como la puerta no llega hasta más atrás, sino que el respaldo está muy metido aquí, ya me he pegado 2 golpes con este hierro que me ha acordado del diseñador de Jeep y de toda su familia varias veces. Aquí tenéis un primer plano de lo agradabilísimo que es pasar esto por los riñones. En el vídeo de consejos de conducción 4x4 os explicábamos que era muy importante el conocer las características del vehículo, porque no es lo mismo afrontar un obstáculo con un coche determinado, no es lo mismo atacar un problema con un Suzuki Jimny que tiene una serie de herramientas para salir del paso, que con un Toyota Land Cruiser. Pretender hacer lo mismo es un poco absurdo. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos en este Jeep Gladiator. Se trata, por un lado, de un motor V6 turbodiesel, 3 litros, 600 Nm de par, 264 caballos aproximadamente, y que tiene muchísima fuerza. Por si no fuese suficiente ya con esa potencia, tenemos una caja reductora que va asociada a la caja de cambio siempre automática de 8 marchas. Aquí ya tenemos un problema, hay algunos conductores que para el 4x4 prefieren la caja de cambios manual, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. De 8 marchas, como decía, y una reductora que me va a multiplicar por 2,5 aproximadamente la fuerza, a base de reducir por 2,5 la velocidad que desarrolla en cada una de esas 8 marchas. Tenemos un sistema de tracción total muy interesante, porque igual que en el Mitsubishi L200, con este coche podemos circular por carretera con la tracción total gracias a que tenemos un diferencial central. Vamos a ver ahora en el interior cómo es ese sistema de tracción. Muy bien, pues aquí tenemos la palanca selectora de los modos de tracción, y como podéis ver tenemos 2H, esto sería tracción trasera, que es la que debemos utilizar cuando el asfalto está seco para reducir el consumo, 4H auto, en la cual tengo un diferencial central que me va a repartir la potencia entre el eje delantero y el trasero para poder trazar las curvas, por ejemplo, cuando tenemos relativamente buena adherencia, por ejemplo, cuando utilizar esto, pues cuando arrastremos un remolque, cuando conduzcamos con carreteras mojadas o por pistas con un poco de gravilla suelta, etc. Un 4 part-time. Este lo que hace es que me bloquea el diferencial central, ¿de acuerdo? Giran a la misma velocidad las ruedas delanteras que las traseras, y lo debemos utilizar pues en condiciones de muy baja adherencia. Barro, nieve, hielo, arena, etc. Y también cuando vayamos a hacer ascensos o descensos, ¿de acuerdo? Una N que lo que hace es desbloquear la transmisión. Esta se debe utilizar sobre todo cuando tenemos que rescatar el coche o remolcarlo, para que el vehículo que nos está rescatando no tenga que arrastrar la transmisión. Y un 4L que son
las marchas con reductora y por supuesto con el bloqueo central. Además tenemos un diferencial trasero autoblocante. No es como en el Jeep Wrangler Rubicon, que os recomiendo que veáis la prueba, en la que podíamos bloquear manualmente el diferencial trasero y el diferencial delantero, incluso desactivar las barras estabilizadoras. Con el Gladiator no está disponible, al menos en el mercado español, el acabado Rubicon con más cualidades 4x4. Hemos visto las cotas, hemos visto el motor, hemos visto la tracción, y otra cosa que nos falta para determinar cuáles son las herramientas que tenemos como 4x4 son los neumáticos, que como veis no son excesivamente camperos, y por último el tipo de eje y la suspensión. Aquí tenemos dos ejes rígidos delante y detrás, concretamente son unos Dana 44, y la suspensión es por muelles en lugar de con ballestas, como vimos en el vídeo del Ford Ranger, que os recomiendo que veáis. Bueno, pues ha puesto a llover, es el momento de recordaros que os suscribáis al canal de Autocasión, donde vais a tener vídeos bastante interesantes, tanto prácticos como videopruebas, como esta que estamos viendo ahora. Y también me gusta dar siempre algún consejo de conducción 4x4. Insistir en que no salgáis nunca solos al monte, no hagáis lo que estoy haciendo yo, ¿de acuerdo? No me queda más remedio que hacer esta videoprueba y grabarla yo solo, pero en el monte uno solo se arregla mal y es peligroso. Así que bueno, yo voy a hacer un recorrido que conozco de sobra, espero no tener ningún problema. Para ello voy a arriesgar lo mínimo imprescindible. Y otro consejo que os quiero dar es que siempre os abrochéis el cinturón antes de que esto se empiece a bambolear, porque después, cuando coge inclinación, el retenedor de inercia del cinturón se va a bloquear y va a ser imposible abrocharse el cinturón. Siempre en los cursos de conducción hay algún listillo que nos dice que claro, que es que el cinturón de seguridad, que en un 4x4 y tal. Bueno, si no tenéis el cinturón de seguridad y os zarandeáis y os pegáis un golpe con alguna de estas barras, os va a dar la risa. Siempre en un 4x4 los cinturones bien abrochados. Como mucho puede ser interesante no abrocharse el cinturón cuando estemos realizando un vadeo, por si acaso hay algún problema y entramos en una poza, poder salir del vehículo rápidamente. Pero en el resto de las situaciones, e incluso en el vadeo, a veces los suelos están muy irregulares y vamos pegando botes y nos podemos golpear con el vehículo, ¿de acuerdo? Así que venga, empezamos esta prueba dinámica. La verdad es que el coche ya lo he probado en campo, hay cosas que me han gustado mucho, como por ejemplo la tracción. Vamos a poner el coche en línea recta, vamos a andar unos metros en línea recta para poder ponerle en punto muerto y las reductoras, ¿de acuerdo? Porque vamos a bajar unas pendientes bastante inclinadas y para que entren las marchas el coche debe estar en punto muerto después de haber circulado en línea recta para que los dientes de la transmisión estén bien colocados. Como os decía, hay cosas del Gladiator que me han gustado mucho. Probablemente diga Wrangler más de una vez porque claro, es que me recuerda tanto a Wrangler que es difícil no cometer el error de llamarle Wrangler. Como os decía, me gusta mucho el sistema de tracción, tiene una motricidad muy buena y eso que no está calzado con unos neumáticos muy camperos. Además estos días ha estado lloviendo y hay algo de limo en las rocas y están algo resbaladizas. Pero sí que es cierto que las dimensiones del coche penalizan muchísimo sus cotas como 4x4. Es mucho más fácil empanzar este coche que el Ford Ranger, por ejemplo, de forma que pues en estos descensos y sobre todo cuando hay rocas hay que ir con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque es fácil golpear los bajos del coche con las rocas, sobre todo, y eso es peligroso porque podemos romper algún cárter. Por motricidad el coche va muy bien porque, insisto, el sistema de tracción es muy bueno. Aquí con lo que vamos a estar claramente penalizados es con las cotas 4x4, ¿de acuerdo? Sobre todo el ángulo ventral y el ángulo de salida. El coche aguanta muy bien las inclinaciones laterales, pero el ángulo ventral y el ángulo de salida son claramente mejorables. La capacidad de ascenso es brutal. El problema que vamos a tener es que como tenemos un ángulo de salida muy poco favorable, lo que nos va a suceder es que vamos a tener que atacar la rampa con un poquito
un poquito en oblicuo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si vamos en línea recta, el paragolpes trasero nos va a pegar en el suelo y nos va a dejar el eje trasero en el aire, y eso va a provocar que nos quedemos sin tracción. ¿Veis? Ya está el coche pegando la panza de él en el suelo. Este es el problema que tenemos con un coche con tantísima distancia entre ejes y con tanto voladizo trasero, ¿de acuerdo? Por aquí no hay ningún problema, y si probamos a ascender por esa rampa de rocas, pues tampoco vamos a tener ningún problema, porque insisto, su motricidad es muy buena. En zonas de barro, pues la penalización la vamos a tener. Fijaos cómo cuando quieres girar a tope con el diferencial central bloqueado, el coche prácticamente se para por completo. En zonas de barro como esta de aquí, el problema lo vamos a tener, sobre todo con los neumáticos que llevamos, que no son nada apropiados, pero bueno, insisto en que la tracción es muy buena. ¡Oh, cómo se menea esto! En fin, como 4x4 va muy bien, pero ojo con las cotas, porque ahí nos penaliza bastante. Bueno amigos, pues este es uno de los motivos por los cuales siempre os digo que no vayáis solos al monte, y es que he estropeado un neumático delantero y ahora tengo que cambiarlo, lo cual es un auténtico coñazo. Hay que andar descolgando la rueda de repuesto, hay que subir el coche en un gato, aunque lo ideal es ponerlo en cruce de puentes, pero bueno, no quiero seguir rodando con esta rueda completamente deshinchada y estropear la llanta, así que no me va a quedar más remedio que utilizar el gato, que es bastante peligroso. Y como voy a tener que estar atento a esto, pues bueno, insisto, no salgáis nunca solos al monte. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Bueno, pues que haciendo uno de los descensos no veía que había unas ramas, han estado cortando árboles recientemente, y había una rama en uno de los sitios, y al caer el coche sobre esa rama se ha clavado en el neumático y ha hecho un agujero bastante grande, con lo cual pues no me queda más remedio que poner la rueda de repuesto. Así que venga, os voy a dejar porque tengo bastante tarea por delante. Por si nunca habíais visto dónde está la rueda de repuesto de un 4x4, vamos a ver cómo se cambia la de este. Y para eso hay que meter este útil por esta ranura hasta un pequeño cabrestante que hay al fondo y darle a la manivela para bajar el neumático y descolgarlo. Y ahora que ya hemos acertado con dónde está ese pequeño cabrestante, a dar vueltas a la manivela y descolgar el neumático. Lalito. Ay, qué coñazo. Lo siguiente, antes de dejar la rueda en el aire, aflojar ligeramente los tornillos y cruzar los dedos para que no los hayan apretado con una llave de impacto como animales y podamos soltarlas. Ahora que ya están todos flojos, ya así ponemos el gato y a levantarlo. Bueno, con el coche bien calzado, lo subimos. Fijaos en el manual de instrucciones dónde tiene que ir el gato. Y a cambiar el neumático. Aquí veis lo que pasa
por no ver por dónde pisas. Ay. Hay que subirlo más. Los aproximamos un poco con la llave de ruedas y luego ya en el suelo terminamos de apretarlos. Y ahora a cruzar los dedos y que esta rueda no esté pinchada. Pues venga, para abajo. Terminamos de apretarlos. Y a recoger. Bueno, mientras doy la vuelta y me preparo para ascender por donde descendimos antes, la rampa esta de rocas, os voy comentando los consumos. Y la verdad es que, bueno, no están nada mal para un coche de 264 caballos que corta el aire con la sutileza de una motosierra mal afilada, ¿de acuerdo? En autopista a 120 km por hora el consumo está en el orden de los 8,6, 8,5 litros, no está nada mal. En carreteras secundarias el consumo pues se nos va a estabilizar en el orden de los 7 litros y medio, aproximadamente 7 litros y medio. Y en ciudad es donde más penalizado va a estar y se nos va a ir el consumo hasta los 10 litros. Como decía antes, vamos a ver si podemos atacar bien esta rampa. Ya sabéis, siempre una velocidad lo más homogénea posible. Y ojo aquí, porque aquí es donde me pegó antes. Por aquí el Ranger subía perfectamente sin empanzar. Aquí ya veis que ya le he pegado una estirada
a los largueros del chasis. Y eso que he parado bastante el coche. En fin, ya veis que está bastante penalizado por las cotas. Vamos a atacar esta otra rampa, como veis también con piedras. Y de nuevo, aunque las rampas se deben coger con velocidad, vamos a ir despacio para no romper ningún cárter ni ningún diferencial, que era lo que me faltaba. Como veis, el coche tiene muchísima fuerza y ahora que ya están un poco más secas las rocas, suficiente adherencia, sube por donde sea. Bien, pues después de esta accidentada prueba off-road toca hablar sobre cómo va el Jeep Gladiator en carretera. Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Me esperaba un coche mucho más tosco, tenía todavía muy fresco en la memoria el recuerdo del Wrangler Rubicon, pero esta versión, que no es Rubicon, insisto, aunque tiene ejes rígidos tanto delante como detrás, como los neumáticos no son tan de monte, no son tan de taco, dentro es mucho menos rumoroso. De hecho, me ha sorprendido lo poco ruidoso que es este coche en el interior, lo cual contribuye a tener un elevado confort. De hecho, por ese motivo resulta más cómodo que, por ejemplo, el Mitsubishi L200 o el Toyota Hilux. Es menos confortable, claramente, que el Ford Ranger. En mi opinión, el Ford Ranger sigue siendo la referencia en cuanto a confort y utilización en carretera. Y por otro lado, también me parece un poco absurdo recurrir a una tecnología, a una técnica tan 4x4 con dos ejes rígidos, cuando luego el coche por dimensiones no invita a realizar una conducción 4x4 realmente con él, ¿vale? Tenemos unos ángulos ventrales y de salida que nos van a penalizar bastante. Tendríamos que elevar mucho más la carrocería para poderle sacar partido a este coche con los ejes rígidos. Aún así, insisto, no va nada mal en carretera. En ciudad lo que sí que se nos va a atragantar es el tamaño del coche. 5,7 metros no son fáciles de calzar en ningún aparcamiento, y a la hora de maniobrar pues también hay que tener en cuenta tanto su anchura como su longitud. La caja de cambios es muy buena. El motor empuja muy bien, es muy cómodo de conducir gracias a la potencia que tenemos y a la respuesta de la caja de cambios. De hecho, me llama mucho la atención cómo en el momento que detecta que la carrocería tiene cierta inclinación, mantiene las marchas cortas para mejorar el freno motor. Los frenos están bastante bien y la estabilidad, pues hombre, no está nada mal hasta que tenemos que hacer alguna esquiva porque alguien se nos atraviesa, etcétera. Bueno, ¿y qué tal de equipamiento? Bien, pues este, que es un Launch Edition, es un coche que viene muy bien equipado, ¿de acuerdo? Tenemos faros full LED con asistente de luz de carretera, tenemos cámaras delantera, cámara trasera, un altavoz que podemos sacar del coche para montar nuestra pequeña fiesta de acampada en el campo, un climatizador de doble zona que funciona muy bien, podemos descapotar el coche, los asientos de cuero calefactados, el volante también calefactado, multifunción, control de crucero adaptativo, en fin, el coche está bastante bien. En cuanto a conectividad, también está bastante bien servido. Tenemos el Uconnect con Apple CarPlay y Android Auto, no tenemos puerto de carga inalámbrico, eso sí, pero está bastante bien. Lo que, como decía antes, no me gusta demasiado es que tiene muchísimas funciones con iconos muy pequeños que hacen que sea difícil de manipular, porque no es fácil acertar con ellos cuando estamos en marcha. En fin, en equipamiento no está nada mal, pero si tenemos en cuenta el precio, que roza los 80.000 euros, la verdad es que es caro. Bueno, pues así, con las manos sucias, termina esta videoprueba algo accidentada del Jeep Gladiator. Y antes de emitir un veredicto sobre este pickup, pues me gustaría recordarte que te suscribas al canal de Autocasión, donde vas a tener vídeos prácticos muy interesantes y también videopruebas como las de la Ford Ranger o la Mitsubishi L200. ¿Qué me ha parecido este Jeep Gladiator? Bueno, pues lo que más me ha gustado, con diferencia,
El diseño es un coche que llama mucho la atención y objetivamente es un coche atractivo y claramente con mucha personalidad. Lo segundo que más me ha gustado es el motor. Tiene muy buenas prestaciones, los consumos son razonables, tiene un sonido incluso bonito para tratarse de un diésel, etc. Y lo tercero que más me ha gustado es su sistema de tracción, es muy eficaz. Otra cosa es que después le saquemos partido por las cosas que no me gustan. ¿Cuáles son? Bueno, pues la primera de ellas es el tamaño del coche. Está muy mal aprovechado, es el pick-up más grande de todos y sin embargo es el que menos capacidad de carga tiene y el que menos volumen tiene en la caja. Lo segundo que menos me ha gustado es que sus cotas como 4x4 están bastante limitadas precisamente por esas dimensiones. Tenemos un ángulo ventral y un ángulo de salida que nos va a condicionar bastante y nos va a impedir sacarle tanto partido a ese sistema tan extraordinario de tracción total que tiene. Y lo tercero que menos me ha gustado, lógicamente, es el precio. 73.300 euros por la versión Overland y 79.000 casi por esta versión de lanzamiento son excesivos. Aquí claramente no estás pagando el coche, sino que estás pagando el símbolo. Así que nada más, espero que te haya resultado práctica esta videoprueba, que te ayude a decidirte para saber si este Jeep Gladiator es tu coche o no. Te invito a que veas la prueba escrita en la parte de actualidad de Autocasión, donde vas a ver datos concretos de dimensiones, el precio de las opciones. También vas a poder ver ofertas para comprarlo nuevo y también ofertas para comprarlo usado, etc. Así que nada más, no me entretengo, me voy a pegar una buena ducha. Un saludo y mucha suerte.